Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Amén, Señor. Vamos a empezar, ¿cómo se dice? Vamos a esperar que se unan más compañeros y vamos a continuar con lo que es nuestra clase de eh, abdomen, ¿sí? Vamos a entrar ahora Bueno, vamos a entrar ahora en una segunda parte, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos, cuando vimos, hoy también mencionamos esos 4 padrones que teníamos que llevar en consideración cuando estábamos frente a una radiografía? Una de ellas eran las famosas calcificaciones, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿son todas las calcificaciones patológicas, evidentemente? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan, gente? ¿Me siguen? Simpático, porque los memes siempre es lo mismo. ¿No me escuchan? Sí. ¿Qué ustedes piensan? ¿Son todas las calcificaciones que de repente uno puede llegar a identificar dentro de la cavidad abdominal que tengan que ser sí o sí patológicas? Sí, todas. Nosotros tenemos que llevar en cuenta lo siguiente. Dentro de la cavidad abdominal, evidentemente, van a haber ciertos tipos de calcificaciones que nosotros vamos a tener que identificar, que van a ser dos entidades que no van a ser necesariamente patológicas, como se dicen, ¿verdad? Uno de ellos van a ser los denominados flebolitos y los otros van a ser las calcificaciones que tienden a confundirse, ¿verdad? Con patologías que van a corresponder o calcificaciones del riñón, muchas veces del sistema biliar, que corresponde a lo que serían los cartílagos costales, que muchas veces tienen lugares, ¿verdad?, a aparecer en los casos de personas ya con edad avanzada, ¿verdad? Calcificaciones es un tema dentro de lo que es cavidad abdominal. Nosotros vamos a tener que manejar, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de calcificaciones, nosotros vamos a tener diferentes tipos de calcificaciones, ¿sí? Las que son de las que no son patológicas, la que yo les cité, pero dentro del capítulo también un conocimiento de otros tipos
de calcificaciones que ya son denominadas propias o que van a estar afectando lo que sería el tejido o los tejidos blandos del cuerpo, que son denominadas calcificaciones distróficas. Y vamos a tener también otro tipo de calcificaciones, ¿verdad? Que van a venir en relación a lo que serían calcificaciones, pero ya a consecuencia de una metástasis, ¿verdad? Y que muchas veces la diferencia entre ellos va a ser que las primeras, o sea, las distróficas van a aparecer o van a estar apareciendo en tejidos blandos, ¿verdad? Y que las otras de repente van a aparecer ya como consecuencia de una metástasis. Entonces, obviamente las radiografías convencionales a nosotros nos ayudan a identificar este tipo de lesiones, pero los estudios de imágenes que se toman como parámetro de elección para evaluación posterior de la misma van a hacer las tomografías, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que manejar un concepto. Cuando hablamos de calcificaciones, las calcificaciones van a tener un padrón de comportamiento o un padrón de aparición dentro de las radiografías. Y específicamente se les conocen, ¿verdad?, a 4 de ellas, que si vamos a ponernos a estudiar, cada una de ellas va a aparecer en una patología diferente, y son las denominadas calcificaciones en ribete, calcificaciones en forma lineales o también conocidas como en vía de tren, calcificaciones laminares o laminadas, calcificaciones en forma de nubes o de pororó, ¿verdad? Esas palomitas de maíz, no sé cómo se le dice en portugués. Nosotros vamos a tener una entidad que es la que no se, que se pueden identificar dentro de las radiografías, que son los denominados flebolitos, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos de flebolitos, lo que vamos a tener que identificar es que ellas no necesariamente sean así de origen patológico como nosotros de repente queremos asociarla a ellas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que este tipo de calcificaciones van a aparecer en una imagen, en una radiografía de abdomen como pequeñas estructuras, así con unas densidades un poco más marcadas, que van a tener la característica de que van a ser redondeadas, ¿verdad? Esto va a venir acompañado un antecedente de nuestro paciente, que es la historia clínica. Los pacientes se ven en personas de edad, se ven preferentemente en el sexo femenino, predominan en el sexo femenino y van a corresponder a lo que serían calcificaciones, pero de trombos dentro del sistema venoso profundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos de repente este tipo de imágenes, asociamos a la edad, asociamos al sexo del paciente, asociamos a un antecedente de ella, vamos a ver de que corresponden a trombos, pero trombos venosos que fueron calcificándose. Entonces eso se le asocia mucho también a lo que es la edad de nuestro paciente, o en este caso de nuestra paciente, ¿verdad? La localización que muchas veces ellas van a tener siempre van a ser a nivel de lo que son el trayecto de las venas, y van a tener también una característica que se le dice que dentro, si nosotros miramos, dan como unas imágenes que son obviamente redondeadas. Si nosotros miramos detenidamente la imagen, vamos a ver que estas imágenes tienen como un centro más claro. Eso es lo que está indicando la imagen. Y esas son características que de repente nos van a nosotros a orientar. Entonces, ¿cómo yo le puedo definir a un flebolito, ¿verdad? Que son calcificaciones de características redondeadas, que suelen ser pequeñas, o sea, no adquieren un tamaño o sea, muy desarrollado, tienden a ser de pequeños tamaños, son o corresponden a lo que serían calcificaciones de trombos, ¿verdad? De trombos venosos
obviamente porque aparecen dentro del sistema venoso profundo, están relacionados a la edad. Normalmente se les va a visualizar dentro de lo que es la zona central o dentro de lo que es el trayecto de estas venas, ¿verdad? O sea, dentro de lo que es la región pélvica. La característica que tienen, aparte de ser redondeadas, en el centro de las mismas tienden a dejar una zona que es un poco más clara o es un poco más transparente, como se dice, ¿verdad? Porque es importante de repente hacer estos diagnósticos diferenciales, porque en relación a lo que es el trayecto en donde nosotras podemos visualizarla a ellas, tienden a también a confundirnos muchas veces con lo que serían cálculos o calcificaciones del sistema, pero del sistema urinario y más todavía calcificaciones dentro de lo que serían los cálculos ureterales, ¿verdad? Uretrales, como se dice. Acá también hay otra cosa que es importante de describir. Nosotros cuando hablamos de calcificaciones dijimos que vamos a manejar también un padrón de ellas, que eran 4 tipos de padrones, ¿verdad? Que se le asocia, como yo le dije, que son las calcificaciones en ribete, las calcificaciones lineales o en vías de tren, las calcificaciones laminadas, ¿verdad? Esto es lo que ocurre de repente con estos flebolitos, ¿verdad? Muchas veces a ellas se les tienden a confundir, ¿verdad? Cuando estos flebolitos muchas veces se forman, porque ellas lo que se van a formar es a través de las paredes, porque los trombos, va a haber un mecanismo fisiopatológico después de los trombos, no sé si en algún momento ustedes van a dar que les van a pasar por un proceso y una de esas es adherirse a la pared venosa, y en ese punto es donde ellas se calcifican y muchas veces ellas pueden llegar a tener un aspecto que es un aspecto lineal, ¿sí? No es muy común, pero muchas veces ellas pueden aparecer como estructuras que son más alargadas o tienen la forma de ser un poco más lineales. En estos casos, muchas veces es lo que se les puede llegar a confundir con las calcificaciones que son patológicas o que nosotros le vamos a denominar, o en algún momento ustedes van a escuchar, que son las calcificaciones en forma de vía de tren. Entonces, su diagnóstico diferencial es con este tipo de calcificación. Eso también es un dato que de repente es mucha teoría, pero en algún momento pueden llegar a evaluar y más todavía dentro de lo que es una urgencia o un pronto socorro, como ustedes dicen, ¿verdad? Van a ver, obviamente, dentro de las clasificaciones lineales, ustedes van a tener que ver cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales con ellas, ¿verdad? Entonces la aterosclerosis, que también muchas veces se acumulan y dan este tipo de calcificaciones, aparecen en forma lineales, y después también dentro de lo que serían estructuras como por ejemplo, como agarra la región pélvica, entonces también de repente en algunas patologías que son propios del sistema de la trompa de falopio, de los uréteres mismos, son los diagnósticos diferenciales de ellos, ¿sí? Entonces eso también es importante. Si de repente quieren anotar, no me va a alcanzar el tiempo, por eso de repente no sé si vamos a entrar o no en calcificaciones, pero es importante que anoten, ¿sí? Anoten eso. Por lo mínimo cuando hablamos de calcificar la piel. ¿Y vos qué te pasó, chiquito? Amiguito querido.
¿Me escuchan? ¿Me oyen? Como dice Talía. Entonces, si ustedes tienen que anotar, ¿qué anotarían de calcificaciones? Que no todas son patológicas. Muy bien. ¿Cuáles son las que no son así patológicas propiamente dichas? Como los flebolitos y las calcificaciones y los cartílagos costales. Vamos a hacer notas compartidas. Luego, cuando son patológicas, ¿cuáles son los dos tipos de calcificaciones que ustedes van a ver? Son las calcificaciones que son las calcificaciones distróficas, ese es el término que tienen que archivar en sus mentes. En algún momento se les puede preguntar las diferencias. Entonces, una de ellas es calcificaciones que son denominadas distróficas, o sea, ¿qué significa eso? Que van a aparecer en tejidos blandos que de repente ya estén alterados por alguna patología, obviamente, ¿verdad? Y vamos a tener calcificaciones del tipo que son metastásicas, como se le dice, ¿verdad? Que van a aparecer de repente en tejidos normales, pero ocurren a consecuencia de alguna alteración por parte del organismo, del metabolismo en sí, como secundario a una entidad que es, ¿verdad? Un CA. Entonces, hay una diferencia entre esos dos tipos de calcificaciones, padrones de ellas, que nosotros tenemos que manejar y más todavía porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es normal en términos así, por alzarlo, cuatro padrones clásicos de calcificaciones. Las calcificaciones en ribete, ¿sí? Vamos a anotar, vamos a una nota compartida. Voy a poner calcificaciones. Voy a poner así calcificaciones, padrones. Padrones de calcio, ¿sí? Para hacer el diagnóstico diferencial con el febolito, ¿sí? Una es la calcificación, calcificación del ribete, dos, calcificación lineal, calcificación laminar, y cuatro, ¿sí? ¿Cuál era la que teníamos que hacer el diagnóstico diferencial con los febolitos? ¿Quién me dice? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Cuando nosotros tenemos calcificaciones como los flebolitos, se le hace el diagnóstico diferencial, ¿verdad? O se le puede también agrupar a ellas con lo que serían las calcificaciones de vías de tren. Normalmente esas calcificaciones van a tener justamente la característica que van a aparecer dentro de eh, estructuras tubulares, o sea, van a tener preferencia por estructuras tubulares como son las arterias o las venas. Entonces, cuando ellas aparecen y aparecen de una forma que son en forma lineales, entonces se le asocia a ellas. Pero lo más común es que los ferroitos tengan la característica de ser focales o sea, redondeadas, ¿sí? Entonces eso es importante también manejar. No es la calcificación en forma de palomita, es en forma de vías de tren. ¿Se entiende? A modo de, ya que citamos acá en notas compartidas, esta va a ser la forma en que vamos a dar para no dejar de citarle, ¿verdad? En que, a ver, ¿cuándo nosotros vamos a esperar de repente observar una calcificación en forma de ribete, ¿verdad? Lo más común es que la estructura en donde ellas aparezcan pueden ser, son los quistes a nivel renal, los quistes que son a nivel esplénico, ¿sí? También los que aparecen dentro de la vesícula biliar. Entonces, ahí va a venir algo que me encantaría poder darles también a ustedes, porque es algo que de repente se suele observar mucho, ¿verdad? Y son signos así que en algún momento de la carrera ustedes van a escuchar. Cuando hablan, por ejemplo, de calcificaciones o lo que nosotros le decimos en padrones de Ribete o calcificaciones en Ribete, entran y es un poco como, dependiendo del hospital en donde estén, que correspondan los quistes renales, ¿verdad? Eso van a aparecer, por ejemplo, como calcificaciones que son bastante gruesas, tienen la característica de ser irregulares y son, o sea, aparecen en carcinomas renales. O sea, no es un buen pronóstico porque está asociado con carcinoma. El otro que también es muy interesante, creo que, ¿verdad? Es cuando aparecen en la vesícula biliar, en patologías biliares. Y ahí, por ejemplo, se le asocia muchísimo a lo que son enfermedades crónicas o están asociadas a lo que son las éstasis crónicas. Y cuando aparecen de repente este tipo de lesiones, aparecen lo que nosotros le denominamos la vesícula en porcelana, ¿sí? Entonces, también está acompañada este tipo de lesiones cuando aparecen, ustedes llegan a visualizar, eh, también están asociados a carcinomas, ¿verdad? Entonces, eso también es de repente, es un dato así que de repente no estaría mal compartir con ustedes, ¿sí? El de la vesícula al menos, ¿verdad? Por el aspecto que ella tiene, da esa denominación. Van a escuchar mucho de repente la vesícula en forma de porcelana, ¿verdad? No sé si tengo una imagen, no sé si les gustaría ver la imagen, ustedes díganme, porque yo cuando entro en un tema ya me voy todo. Esa es espectacular, déjenme verle. Esa imagen es, si alguna vez ven, creo que se les va a gustar ver.
a ponerla acá. Quepa. Espérenme un segundo, chicos. No. ¿Segura? Sí, segura. ¿Segura? Segura. No, no. No. Ahora no te preocupes, no, ahora ya termino. Bueno. Porque si vas a usar, pues. Ni ir a otro lado, yo he usado computadora y agarrar todo ahí. No, yo. Dale, yo. Voy a poner acá. Vesícula en porcelana. No sé si les aparece la imagen ya. Espera que es linda la imagen. Voy a agrandar esto. Vamos a agrandar esto. Ya aparece lo que es la famosa vesícula o las calcificaciones en forma así de ribete que se le dice, ¿verdad? Que es excelente. Esto, por ejemplo, aparecen en casos en donde las vesículas obviamente están calcificadas, ¿verdad? Entonces da esa apariencia de ser así, tienen las paredes que son bien, su, ¿cómo le decir? La apariencia macroscópica de ella da una forma, así, una silueta que es bien marcada. Entonces, debido a eso, debido a la aparición que ella tiene en las radiografías, adquirieron ese nombre de esa vesícula en forma de porcelana y obviamente dentro de ella se pueden, o hay obviamente cálculos contenidos dentro de ella y cuando aparecen están asociadas a lo que son carcinomas de la vesícula biliar. A eso voy. Tanta vuelta para decir eso, ¿verdad? Entonces, eso de repente, si les interesa, pueden anotar en algún momento, pueden llegar a escuchar, pueden llegar a ver. Entonces, calcificación en forma de ribete o aparecen en casos de quiste o carcinomas renales, se les pueden ver en casos de carcinomas, por ejemplo, en la vesícula biliar. Eh, pueden ustedes también asociarle a este tipo de calcificaciones o asociarla a patologías como son los aneurismas aórticos, ya en estadios así bastante avanzados. Pueden también ver de repente en otros tipos de localizaciones, pero ellas son las que marcan más así este tipo de calcificaciones. Eh, Dentro de lo que son las calcificaciones lineales o en vía de Trem, le vamos a tener justamente como les dije, uno a lo que son dentro de los componentes tubulares, entonces podemos ver en arterias, si es dentro de la cavidad pélvica podemos ver dentro de lo que son los uréteres, entonces vamos a ver de repente en algunas patologías así uretrales o ureterales como más adelante ustedes van a llegar a ver seguramente en uro. También de repente ustedes pueden ver sí, en ateromas, en aterosclerosis dentro de lo que es las paredes arteriales, aterosclerosis, ¿sí? Y más se van a ver
más van a ver ustedes este tipo de calcificaciones o de ateromas dentro de las paredes, ¿verdad? Van a observar dentro de las paredes de las arterias más todavía las que tienen de repente calibres un poco disminuidos, asociados a cuadros como son, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos, en pacientes que tienen nefropatías. Entonces, de repente en esos pacientes es donde van a observar este tipo de calcificaciones, ¿verdad? Que después, a ver, calcificaciones en ribete, calcificaciones lineales, mencionamos también las calcificaciones en forma de palomitas, ¿verdad? Las que son en forma de palomita de repente, eh, la van a ver muchísimo en los casos, a ver, de dentro de lo que son las pancreatitis, sin pancreatitis de repente pueden llegar a ver, no, no es muy común, pero se pueden llegar a ver, ¿sí? De repente van a haber otras patologías, ustedes de repente van a ver, no les quiero tampoco embarajar mucho solamente, porque hay cosas que van a ver en otras especialidades y de repente este tipo de lesiones van a llegar a tocar más en gineco, más en uro, pero es bueno manejar los conceptos, ¿verdad? En leidomiomas uterinos muchas veces también se pueden llegar a mostrar algunos tipos de degeneraciones o calcificaciones, sí, van a poder ver, a ver, en algunos que otros tipos, por ejemplo, de carcinomas, por eso le digo, eso ya son todo lo que ese A de la parte de ginecología, pueden llegar a haber algunos tipos de calcificaciones dentro de lo que sería el ovario, anexos o como consecuencia de metástasis de cánceres dentro de la cavidad pélvica, pero que van a abarcar dentro del colon. Entonces ahí entran un poquitito lo que son las clasificaciones en forma de palomita de maíz o de pororó, como depende de la bibliografía que ustedes vayan leyendo. Sí, no sé si les ayudó o les empeoró, pero creo que nunca está de más, conocimiento no ocupa lugar, ¿verdad? Yo no sé si voy a pensar este fin de semana si es que hablamos, no hablamos de calcificaciones, porque es un tema muy largo, pero es decir, me opté por aire. Vamos a ver a cómo llegamos a la semana que viene. Bueno, continuemos porque yo salí de mi contexto, como se dice. Entonces le teníamos a estas estructuras que eran los flebolitos. ¿Quién me define? Tema de examen, muchachos. ¿Quién me define? Voy a poner para mirarlos, si no, no veo los comentarios. Sí, puedo, puedo. Si ustedes me dicen. Y como te digo, Pedro, vamos a tratar de ser así cortos y concisos, ¿verdad?
hay diferentes patrones de calcificaciones que ustedes van a tener que identificar dentro de la cavidad abdominal. Muchas de ellas, como les dije, ustedes van a ir viendo de forma de repente más aislada dentro de lo que son las especialidades que van a ser uro y gineco, porque la mayoría de ellas van a pertenecer a ese grupo, algunas que otras dentro de lo que es cirugía en líneas generales, ¿verdad? Nosotros podemos tener, como les dije, que lo que enfoque un poco en esas clasificaciones en ribete, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que las características principales que ellas van a tener son calcificaciones que van a estar o van a tener lugar o van a aparecer en las paredes de estructuras o de órganos que son órganos huecos. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, yo puedo esperar encontrar? Y como les dije, muy frecuentemente en lo que son los famosos quistes, ¿sí? Entonces, las calcificaciones muchas veces van a aparecer en lo que son los quistes. Podemos ver asociados a quistes renales. Les dije que pueden estar asociados a quistes esplénicos. Podemos encontrar, como les dije, en estructuras como por ejemplo la vesícula biliar, y dependiendo del hallazgo que ustedes hagan o dependiendo de la zona, cada uno de estos hallazgos va a tener un signo, va a llevar el nombre de un signo, ¿verdad? Como les dije, por ejemplo, en los que son en los quistes que son de orígenes renales, de repente ustedes van a ver y van a asociarlo a lo que serían carcinomas. Cuando ustedes de repente ven esa imagen, a ver, vamos a poner otra vez acá, la imagen en forma, no guarden, acá está. Pueden ver cuando aparecen, por ejemplo, en órganos así huecos o saculares, como quieran decirlo, como es, por ejemplo, el caso de la vesícula biliar. Nosotros vamos a encontrar, no es una entidad, no va a ser algo que sí o sí no, es muy frecuente no es, pero pueden llegar a ser un diagnóstico. Entonces, de repente, la vesícula, cuando adquiere hacia a través de su aspecto macroscópico, ya aparece así bien delineada y a consecuencia de lo que es una enfermedad que es crónica, como es un adenocarcinoma de la vesícula, ella adquiere este tipo de imagen y a ella se le denomina la vesícula en porcelana, ¿sí? Obviamente esto va a estar asociado también a cálculos dentro del interior de ella. Yo también puedo llegar a encontrar calcificaciones que van a estar ocupando, y ahí entra, por ejemplo, la vejiga. Ustedes pueden llegar también a encontrar calcificaciones dentro de lo que es la pared vesical, que pueden ser, son así un poco más infrecuentes, pero cuando aparecen, no les voy a poner la firma abajo, ¿verdad? No, no voy a hacer algo, no quiero comprometerme al decir eso, pero si ustedes se dan cuenta, cuando aparecen este tipo de calcificaciones, se les asocia mucho a lo que son adenocarcinomas. Cuando son quistes renales, se les asocian a adenocarcinomas dentro de lo que es el riñón. Cuando son en la vesícula, este tipo de imágenes también se les asocia. Cuando de repente hay este tipo de calcificaciones dentro de la pared de la vejiga y también muchas veces llegan a estar asociados a adenocarcinoma. Eso es así el pantallazo de lo que es lo que me preguntaste, que es calcificaciones en forma de ribete. No sé si respondí a tu pregunta.
pueden aparecer también, pero pues digo, este es un tema así súper amplio. Pueden aparecer en, en estructuras como, por ejemplo, aneurismas, ¿verdad? Y que van a tener, como se les dice, localizaciones extraabdominales. De repente ustedes van a poder llegar a ver este tipo de calcificaciones incluso en aneurismas cerebrales, hasta en esos lugares, no solamente dentro de la cavidad abdominal. Van a poder visualizar ese tipo de calcificaciones dentro del trayecto de las arterias femorales, aneurisma dentro de las arterias femorales, o sea, hay mucho por hablar de calcificaciones, si vamos a mencionarle, pero el pantallazo es más o menos esto, no sé si se entendió. El pueblo que dice la hinchada, siguen vivos ahí, chicos y chicas, es mucha información, ¿verdad? Yo hay veces, yo les juro por Dios que yo no soy de tenerle pena a los alumnos, porque no hay que tenerle pena a los estudiantes de medicina, porque ustedes van a hacer lo que me van a tener que salvar la vida en algún momento en un pronto socorro, pero es mucha cosa, sinceramente, tienen mucho para estudiar y lo peor del caso es que este es un tema que no se van a librar nunca de interpretar una radiografía, Dios mío, hasta que una tomografía, yo no me siento tan mal porque tomografía ya es realmente un estudio así de imagen que lleva mucho tiempo. Es difícil, pero una radiografía, muchachos, hasta el vecino, el señor que vende azaí enfrente de la facultad, va a tener que saber interpretar una radiografía. Pero ya terminando, como ya estamos casi terminando nuestro curso, están logrando, ustedes sienten que están pudiendo absorber algo, es la pregunta del millón de dólares. Y si esa es la idea, ¿verdad? Como siempre les digo a todos ya, eh, lo importante es que tengamos los conceptos básicos de la materia. Ojalá nos toque de repente en algún momento, Dios mediante, encontrarnos en alguna materia, no sé qué materia, pues yo casi no doy materias así ya en cursos superiores, pero tal vez en algún momento ya dentro del presencial, a mí me gustaría en algún momento cuando volvamos a las clases presenciales de vernos nucar a crachá. Yo les conozco a ustedes por nombre porque les leo acá todo el día al Flavio, al Robert, a Rafaela, a Susana, así por nombre. Pero una relación a distancia, una relación muy virtual. Entonces de repente yo me comprometo con ustedes cuando volvamos al presencial,
menos lo que es, porque siempre somos pocos, 60, 70 personas, de, de hacer un debate así de radiografía en vivo, mirar algunas cosas que de repente quedaron inconclusas, como le dicen los muchachos de anatomía, dicen y utilizan el término aulao, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, vamos a tener que hacer una reunión de radiología cuando volvamos. ¿O qué ustedes opinan? ¿Qué dice la hinchada? Sí, algo tenemos que hacer, pues no puede ser que nunca no nos conozcamos. En algún momento vamos a tener que marcar una clase de radiología el día en que volvamos a nuestro presencial. Vamos a programarnos, vamos a ver cómo, cómo va la cosa. Y si Dios permite, vamos a hacer eso. Semiología, oh, saudades. Ay, semio, cómo le extraño a mi semio. Válgame Dios. Cierto, ustedes todavía son un grupo que no tuvieron semiología, ¿verdad? Eita, sofrensa va a ser, porque ese sí que no sé si me recordarán bien mis alumnos en semiología, pero ah, es, me gusta, es una materia que me gusta. Me gusta radio, no voy a decir que no me gusta, a mí me parece lo máximo radiología. Me encantó, pero si le tengo que elegir a anatomía, semiología, radiología, creo que hoy en día semio siempre va a tener un lugar en mi corazón. Yo también, yo soy como para enseñar hasta culinaria si es que es presencial. ¿Cómo no valoramos, verdad? Eso es lo que yo digo, ¿cómo no valoramos lo que tenemos hasta que nos toca perderlo? Porque cómo nos planeamos de irnos a la universidad, que estábamos cansados, que esto, ahora todo me parece encantador en la universidad. Me encantaría, todo me encantaría. Me encantaría estar sentada en el patio o en la cantina de Cristian. Hasta eso extraño. Estar haciendo nada. Pero volveremos, como dicen. Bueno, señores, continuemos. Ya nosotros podemos ver lo que son las proyecciones, como les dije, ya de lo que también se les tiende mucho a confundir a ellas también, más por su localización, pero son las calcificaciones de los cartílagos costales. Esto también se da mucho en personas de edad avanzada, ¿sí? Realmente así, hay biografías que no le van a definir como una calcificación así propiamente dicha, una calcificación verdadera, pero aparecen y aparecen, se pueden llegar a visualizar en personas así de edad avanzada, lo que muchas veces por la localización que ellas tienen o de repente a qué cartílago costal pertenece, tienden a confundirse con cálculos, más que nada con cálculo por la apariencia que muchas veces ellas adquieren. Entonces se les tiende a confundir mucho con cálculos del riñón o de repente cálculos de de las vías biliares. Entonces, lo que le da es la característica, si nos fijamos un poco en la imagen, vamos a ver que ella tiene como una característica de ser moteada, o es algo así amorfo, es la característica de ella, y por eso de repente muchas veces ellas tienden a confundirse con cálculos.
músculos y más por la localización o del sistema biliar o en relación a porque está medio sobrepuesto a la sombra renal, entonces tienden a confundirse mucho con esas estructuras. Luego entramos en otro tema, saliendo un poco ya de calcificaciones, dejándole un poco de lado a las calcificaciones, nos vamos a lo que ya son las visceromegalias, ¿verdad? ¿Qué ustedes entienden por una visceromegalia? ¿Quién me dice? Si no, no salgo de mi pantalla, no les voy a leer, ¿verdad? Aumento que aumento del tamaño, ahí está Mauri, muy bien, hay un aumento del tamaño de los órganos, más todavía dentro de lo que es nuestra cavidad abdominal. ¿Quiénes son órganos que de repente ustedes piensan que nosotros podemos distinguirlas a ellas como un aumento, un tamaño aumentado del tamaño de ella? ¿Y qué ustedes piensan o cuál va a ser la forma en que nosotros vamos a distinguirle a ellas dentro de las radiografías? ¿A través de qué parte de ellas? ¿Y quiénes son esas estructuras? ¿Qué órganos ustedes piensan que o conocen? Porque hay términos ya, ¿verdad? Hígado, vaso, riñón, estómago. Ahí entra ahí está Alexandre. ¿Qué es lo que pasa en las radiografías, verdad? Nosotros vamos a tener que los riñones, el vaso, la vesícula biliar, la vejiga, incluso muchas veces tejidos blandos o estructuras que van a tener las características de los tejidos blandos, que eso nosotros vamos a conseguir visualizar en las radiografías, tenemos un problema. La mayoría de estas estructuras están rodeadas por tejidos blandos que tienen la misma estructura que un órgano que es adyacente a ella. Entonces, si todas tienen la misma densidad, ¿cómo nosotros vamos a poder distinguirlas? Si son todas de la misma densidad. Entonces ahí entra lo que dijo Alexandre, creo que fue. Entonces nosotros vamos a tener que saber distinguir, a pesar de que ellas tengan densidades de repente muy parecidas, a través de la visualización de los bordes cuando ellas aparecen. Entonces nosotros vamos a tener que tener métodos justamente para poder identificar aumentos del tamaño de estas estructuras, y muchas veces eso va a ser difícil de hacerlo, justamente por el problema que tenemos en relación a las densidades. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es familiarizarnos con las estructuras, familiarizarnos de repente en las prácticas con lo que serían las visualizaciones normales de estas estructuras, y
cuando tengamos que reconocer eso, buscar métodos y lo más sencillo es identificar los bordes de las estructuras, ¿verdad? Entonces, nosotros la única forma que vamos a tener de identificar muchas veces los bordes es en casos patológicos. Entonces, ¿en qué casos de repente nosotros vamos a ver cuando tenemos una densidad que es distinta, que es diferente a lo normal? Y eso, por ejemplo, van a ver o cuando hay alguna estructura, alguna masa, cuando de repente tengan otro tipo de densidades, como es, por ejemplo, una grasa o aire. Y ahí entra la identificación de estas estructuras, ¿verdad? Nosotros también vamos a tener otra forma, que es una forma un poco más indirecta, que es de repente reconociendo o identificando desplazamientos de estructuras. Entonces yo de repente puedo llegar a identificar dentro de mi radiografía desplazamientos de algunas estructuras que normalmente tienen una localización dentro del abdomen, y eso también a mí me puede sugerir el aumento del tamaño de alguna estructura. En el caso del hígado, ¿verdad? La proyección del hígado, de por sí nosotros dijimos que ella desplazaba lo que era el intestino. Entonces de repente llevar en consideración esos puntos a nosotros también nos ayudan a algún tipo de diagnóstico. Vamos a continuar. Hay dos métodos fundamentales para reconocer las masas y los órganos con densidad de tejidos blandos y para determinar su tamaño en las radiografías convencionales del abdomen. ¿Cuáles son los dos métodos que yo dije? Eso es tema de examen, por eso puse acá. A ver si siguen y anotan. Familiarizarnos con las estructuras, muy bien. O sea, yo tengo que estar totalmente familiarizada con el órgano, con la estructura. Primero lo normal. Una vez que yo me familiarizo con eso, mi primer método va a ser la identificación de los bordes. ¿Es fácil reconocer los bordes? No, no va a ser fácil. Esto no es un trabajo fácil. Obviamente no va a ser fácil. Tenemos que tener mucho ojo. Claro que a nosotros lo que nos va a auxiliar en el momento de reconocer, en el momento de utilizar algún método, de buscar alguna alteración, es lo siguiente. Si yo de repente puedo llegar a identificar algún borde, eso se traduce en que hay una densidad distinta. O sea, eso a mí ya me está diciendo que ahí hay algo que está errado. Algo no está bien ahí. Si yo ya no consigo identificar y es demasiado evidenciable, ustedes ya tienen un parámetro que le va a decir, acá hay algo errado, porque normalmente las densidades son todo parecidas. Entonces, lo primero es que yo tengo que identificar, tratar de, si yo identifico esos bordes, en mi mente ya tiene que venir que hay una densidad, algo que es diferente a lo normal, y eso después vamos a ir aprendiendo. Pueden ser algunas masas, pueden ser, a mí ya me
tiene que venir en mente eso, algún tipo de masa que puedes estar ocupando. Puedo tener algún tipo de artefacto con otro tipo de densidad y lo más común, lleven en consideración también algo, aire. Pero gente, cuando nosotros vamos a ver aire dentro de ellos, dentro así, interponiéndose, por ejemplo, dentro de la cavidad abdominal, ¿qué es lo que yo 150 millones de veces ya le repetí? ¿Qué es lo que a ustedes les va a cerrar o les va a hacer lo principal, lo que no va a faltar para auxiliarles en imágenes? Antes que la imagen, ¿qué es lo que yo tengo en mi paciente? ¿Qué es lo que mi paciente va a tener que es soberana? Las clínicas, no se vayan a olvidar de eso. No, claro, Eli, obviamente nosotros en teoría ya pasamos esa primera parte, ¿entendés? Por eso es importante tener ejes. Nosotros ya superamos la parte de la calidad. En teoría, nosotros estamos identificando una radiografía con una buena calidad ya, eh, dentro de las posibilidades, ¿verdad? Pero las clínicas, yo sí tengo, vamos a ver, y no sé si hoy, pero vamos a entrar en lo que son aires extraluminales, aires retroperitoneales, y después vamos a tener que conocer causas. Entonces la clínica ya me va a auxiliar también, o sea que no hay tanta bronca con esto. Entonces, eso, uno, familiarizarme con las estructuras. Dos, identificación de bordes, eso ya me está dando un parámetro de que hay algo que está anormal ahí. Tres, al 1.3 podemos sumarle, porque no, el desplazamiento. Yo tengo que saber normalmente qué estructuras pueden estar desplazadas cuando las asas intestinales, el intestino, alguna estructura anexa está desplazado, hay algo pasando ahí. Entonces esas son las cosas que yo tengo que identificar. Si se dan cuenta, estamos en todo es identificación. Excelente, van a saber responderme eso. Voy a agarrar un avión al Brasil porque yo miro las notas de ustedes en las planillas y me da un infarto agudo del miocardio cuando veo gente que se equivoca en cosas tontas. Hay gente que tiene 30 y 70, eso también ya no creo todo, pero la gente honesta, como se dice, que muchas veces se equivoca y se equivoca así en cosas, eh, es por desatención. Así que presten que atención al marcar su examen y no confíen en su compañero porque se pueden aplazar en masa en este examen. Eso es lo único que les voy a decir. Atiendan para marcar el examen final de radiología, porque esta vuelta salí de mi normal. Esta vuelta hay cáscara y hay muchísimas cáscaras de banana. Para que no digan que no se les avisó. Están avisados. No confíen en sus compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Pelo amor de Dios, no se me aplacen en masa porque ahí vamos a tener que vernos evidentemente en el presencial en Radio 2. Sí, me dicen los otros tecos son muy buenos también cuando alerta vermelha. Entonces, empecemos a conocer a los órganos. El hígado, el fígado normalmente. Rápidamente, ¿qué me van a decir ustedes del hígado? ¿Dónde
ustedes pretenden encontrarle a sus hígados por anatomía, rápidamente, rápido, así, tic, 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 para irnos a almorzar enseguida ya. Solamente predomina, y esta es la palabra, muy bien, predomina, muy bien, sí, señores, o sea, así mismo, o sea, la ubicación de nuestro hígado, ¿sí? Llevando en consideración eso, nosotros tenemos que saber o esperar que el hígado va a estar en esa región. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que hacía? En esa imagen incluso les auxilia a ustedes. ¿Qué es lo que hacía el hígado con el intestino? ¿Y con cuál de ellos? ¿Qué fue lo que yo dije cuando describí intestino? Que nosotros veíamos que el colon está así distribuido en toda la periferia de la cavidad abdominal, pero que la presencia justamente del hígado, el hígado en esa parte, en el lado derecho, ella le desplazaba. Entonces eso también es normal en cierta medida. Entonces nosotros tenemos que manejar ese concepto, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar lo siguiente. Nosotros vamos a tener que familiarizarnos mucho también con otras entidades que pueden parecer patológicos, pero que se describen lastimosamente en las bibliografías, que cuando nosotros tenemos una proyección, una configuración que es diferente dentro de lo que son los lóbulos de nuestro hígado, y más especialmente cuando esto abarca o adquiere una configuración que es más alargada, más extendida, más aumentada, más lingular también como se le dice, y más todavía cuando esta proyección del lóbulo del hígado puede llegar a alcanzar hasta lo que sería eh, la cresta ilíaca incluso, que puede llegar a contactar con la cresta ilíaca, dependiendo de las clínicas, dependiendo del contexto clínico del paciente, hay y se les puede llegar a describir lo que ustedes van a leer, que es el lóbulo de Riedel. Entonces, esta imagen que ustedes tienen ahí es lo que muestra, es un lóbulo aumentado, adquiriendo una configuración que es una configuración más lineal. Entonces, ella recibe este nombre y si no hay algo que me avale, no hay ninguna configuración clínica, esto es normal, se le describe como normal, por eso también en las bibliografías muchas veces se le menciona. Entonces, la proyección que tiene el lóbulo derecho es de extenderse y se extiende muy por debajo, incluso puede sobrepasar lo que es la cresta ilíaca. Entonces, esos son hallazgos que de repente ustedes pueden hacer. Ustedes van a ver que en abdomen
hay muchas variaciones que ustedes de repente van a hacer y más cuando tocamos hígado, está la variación más común, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la hepatomegalia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hepatomegalia? Es cuando hay un aumento o el hígado está aumentado de tamaño. Entonces, ¿cómo nosotros de repente vamos a hacer la identificación de ella? Entonces, nosotros podemos sugerir que hay una hepatomegalia a través de una radiografía. Uno, yo dije, cuando tenemos más desplazamiento de lo normal de lo que es el intestino, cuando nosotros podemos llegar a ver que ese desplazamiento del intestino es demasiado inferior, que sobrepasa la línea de lo que sería incluso la cresta ilíaca. Entonces, si nosotros visualizamos que esas ausas intestinales están desplazadas y que normalmente ellas desplazan ese contenido que sobrepasa una línea que si nosotros trazamos podemos verle por debajo de la cresta ilíaca, eso a mí me sugeriría un aumento del hígado. Esto también viene acompañado con la clínica. Ustedes muchas veces van a dar semiología, se van a acordar mucho de mí. Esto va a venir como método auxiliar de diagnóstico. Muchas veces la hepatomegalia es un diagnóstico que ustedes van a hacer en el examen físico del paciente, entonces la radiografía va a confirmar y muchas veces van a poder hacer un hallazgo de radiografía y van a corroborar o viceversa, pero el estudio que le va a seguir o va a ser ya guiado a través de la clínica que ustedes tienen de su paciente y para realmente evaluar un tamaño, un aumento del tamaño del hígado, lo que van a tener que solicitar ya son otros tipos de estudios y ahí van a entrar. Lo más básico de todo es una ecografía abdominal. Si hay otra clínica que requiera, vamos a tener que evaluar el tamaño de ese hígado a expensas de una tomografía o una resonancia si así lo requiera, ¿verdad? Entonces esa es una forma. La otra estructura que muy pocos, incluso hay estudiantes de medicina que no le conocen y es el bazo con Z, es este órgano. Nosotros tenemos que manejar que ella tiene también una relación y tiene un tamaño. Normalmente el vaso va a tener entre 10 a 12 centímetros, 12 centímetros más o menos. Nosotros vamos a ver que ella es un órgano que va a estar en la región posterior, o sea, ella se le proyecta mucho por debajo de lo que son las costillas. Por eso siempre yo digo de que ese show que hacen las actrices de sacarse las costillas, ¿sí? Es terrible porque ella se proyecta o le está cubriendo lo que es la 12ª costilla, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que identificarle también a ella. Muchas veces ella es muy difícil de visualizarle dependiendo de las proyecciones que nosotros hacemos y más todavía si tenemos algunas proyecciones estándares porque la cámara gástrica en sí, el estómago en sí, muchas veces se sobrepone sobre ella o ella se queda muy oculta en la parte posterior o ya sea está tapada o por el estómago o está muy debajo del diafragma, entonces muchas veces es difícil de visualizarle. Cuando ella adquiere un tamaño, aumenta su tamaño, es lo que nosotros le denominamos la esplenomegalia. Entonces, nosotros vamos a ver que si ese vaso se proyecta muy por debajo de la 12ª costilla, o de repente ella se
desplaza mucho por debajo de lo que es la cámara gástrica, que era la que más o menos le estaba cubriendo, o de repente aparece mucho por debajo de lo que es todo ese contorno gástrico, a mí me puede sugerir, obviamente, un vaso aumentado de tamaño. Y es lo que yo les digo, todas estas proyecciones que nosotros vemos vamos a tener que sí o sí corroborarlo con lo que sería estudios de imágenes, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la identificación del órgano a través de una radiografía, pero el seguimiento en sí que se le va a dar al paciente va a ser con estudios así ya. Siempre le antecede la ecografía o de repente eh, la tomografía. El vaso es una estructura que normalmente no va a aumentar de tamaño porque sí, o sea, vamos a tener que, vuelvo a insistir, tener una clínica que va a estar acompañando esto. Entonces, en qué pacientes de repente pueden ver, en este caso era un paciente que tenía leucemia, ¿verdad? Otras estructuras que también tenemos que familiarizarnos es con nuestros riñones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que manejar que en las radiografías convencionales de repente pueden observarse partes o de repente bordes de los riñones, ¿verdad? Cuando tenemos una radiografía, una proyección hecha, tenemos que manejar que nosotros tenemos dos riñones, ¿verdad? La longitud más o menos más o menos de los riñones también varían, dependiendo de la biografía que ustedes lean, pueden llegar entre 10 y 14 más o menos de longitud en un adulto ya promedio. Ustedes tienen que manejar que obviamente el hígado va a tener la función también que desplaza normalmente lo que es nuestro riñón derecho. Entonces, siempre decimos que de repente, eh, si vamos a compararlo, ¿verdad? Vamos a ver de que en la cavidad abdominal ellas también van a variar dentro de sus posiciones. Yo puedo tener también entidades donde vamos a visualizar un hígado, un riñón que está aumentado de tamaño, y eso, por ejemplo, es lo que nosotros le denominamos nefromegalia, ¿verdad? Esto también es lo siguiente, nosotros podemos llegar a visualizar el hígado justamente con un comportamiento de desplazamiento de todas las estructuras que van a estar anexas a ella. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ver de que en una radiografía convencional, lo que nosotros vamos a identificar dentro de las flechitas es un aumento realmente de todo lo que es el tamaño del riñón. Las flechitas blancas muestran o delimitan los bordes o los polos de ese riñón, ¿verdad? La flechita negra lo que nos está indicando es como hay un desplazamiento justamente de las estructuras, y eso es lo que a nosotros nos sugeriría un aumento del tamaño. Esto va a venir apoyado con una clínica, eso de repente ustedes van a poder palpar, y obviamente el estudio que para hacerle seguimiento a este tipo de patologías vamos a tener que hacer, y es a través de una tomografía en este caso. No es muy común, esto realmente es un riñón muy aumentado de tamaño, pero nosotros vamos a ver que de repente la imagen que tienen ahí corresponde evidentemente a una tomografía, ¿verdad? Y lo que da es que todo el riñón del lado izquierdo está aumentado. En este caso creo que el diagnóstico era consecuencia de un quiste renal. Entonces esas son las estructuras que de repente nos aparecen.
Cuando hablamos de vejiga, vejiga también es otro tema que de repente ustedes, todo esto van a volver a recapitular mucho y no dudo que van a ver muchísimo con el doctor Durañones en urología, me imagino, ¿verdad? Entonces la vejiga es otra estructura. Normalmente, ¿verdad? Nuestra vejiga, como está contenido dentro de la región pélvica, eh, hay veces que ella puede y puede no apreciarse también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? La característica de ella es uno, que es la ubicación de ella. Nosotros vamos a ver diferentes tipos de tejidos que le van a rodear, que le van a dar también un tipo de densidad, y eso es la grasa. Vamos a ver que la vejiga, si nosotros le miramos, vamos a tener que hacerle un comparativo. Entonces, la vejiga se le evalúa así en dos formas. En relación al tamaño que nosotros podemos proyectar, se dice que una vejiga nosotros le podemos comparar o tiene el tamaño, puede ser hasta patológico cuando llega a adquirir la forma de ser muy ovalada, cuando ya está muy distendida o sobrepasa el tamaño de lo que sería un melón. En caso si nosotros llegamos a visualizar una vejiga que está muy contraída y llega a tener el tamaño de un limón, entonces son formas de comparación del tamaño de ella, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que manejar eso. La ubicación, obviamente, la vejiga no hace falta ni que de repente hablemos, ella va a estar ubicada a nivel de lo que es la región o la sínfisis pubiana. Yo puedo tener patologías que van a estar ocasionando un aumento de la misma, ¿verdad? Entonces nosotros cómo vamos a ver, cómo de repente se puede distinguir eso. No es el mejor método de evaluación, siempre es a través de una ecografía, pero dentro de unas radiografías convencionales yo puedo ver que el aumento del tamaño de nuestra vejiga suele, o podemos reconocer cuando tenemos de repente desplazamientos también de lo que es el intestino hacia lo que es la parte exterior, cuando de repente podemos llegar a visualizar aparte de la vejiga. En este caso, por ejemplo, hay marca un borde, que es lo que marca la flechita blanca que está en la parte superior, cerca de esa flechita negra, y lo que sería es un desplazamiento justamente de ella a consecuencia también de un tumor, y ahí nosotros podemos ver que ella puede ser anexa a alguna patología tumoral también. Entonces, ese desplazamiento también es importante evaluar cuando hablamos de lo que es la vejiga. Esto puede estar asociado dependiendo también del sexo del paciente. Entonces, eso varía mucho, y los diagnósticos que ustedes van a dar en relación a si es en una mujer o si es en el varón, ¿sí? Cuando también ustedes pueden ver y es denominado globo vesical, ahí viene, por ejemplo, lo que es en el varón obstrucciones, la simple obstrucción de lo que es la salida del tracto vesical, también puede ocasionar el aumento de una vejiga, que es un globo vesical, y eso es secundario a lo que sería, por ejemplo, en los pacientes con problemas de próstata. ¿Sí? Entonces, eso también tienen que llevar muchas veces en consideración, no necesariamente con problemas dentro de la vejiga, pero sí como consecuencias o secundarios a eso. Entonces, ahí podemos observar estas imágenes, como más o menos se veríamos
el aumento del tamaño de de nuestra, de nuestra vesícula, digo yo, de nuestra vejiga. Y luego el útero. Útero también es un tema que de repente se le pone, pero también van a ver mucho en gineco. Entonces, el útero, de repente nosotros tenemos que evaluar que la localización de ella va a ser, obviamente, por encima de lo que es la región vesical, ¿verdad? Entonces, va a haber una zona que va a ser eh, anexa a ella. Esto de tamaños, muchas veces también ustedes tienen que manejar, pero la única forma de hacer el diagnóstico cuando hablamos de tamaño de órganos va a ser a través de las ecografías. Es muy difícil hablar de medidas a través de una radiografía, o sea, no es el estudio más fidedigno. Entonces, cuando yo hablo de repente de un útero que va a estar aumentado de tamaño, mi mejor método, mi mejor herramienta para evaluar esto no va a ser obviamente la radiografía, pero sí va a ser nuestra ecografía. Entonces, hay, claro, ocasiones en donde son muy súbitas y nosotros vamos a poder visualizar un útero muy aumentado de tamaño, pero es también un poco difícil de hacerlo como es en este caso por la sobreposición que ella va a tener con la vejiga. Como ella está justamente proyectada eh, por encima de lo que sería nuestra vejiga, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a ayudar? Si ustedes se fijan, esas flechitas blancas contiguas, lo que van a estar mostrando es que hay un cambio de densidad. Abajo yo voy a tener una B corta, muéstralo acá, una B corta, que va a ser en nuestra vejiga. Voy a proyectarlas acá con este. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener como un halo, un borde que va a estar mostrando un cambio de densidad en ellas. Entonces, eso a mí me va a ayudar a distinguir entre estas dos estructuras. Por debajo siempre va a estar la vejiga por anatomía, ¿verdad? Y lo que se va a proyectar, entonces todo lo que yo voy a tener la proyección superior, en este caso que es súbito, va a ser de nuestro útero. Entonces, de repente, en ese caso, nosotros podemos hacer esa identificación. Cuando nuestra vejiga de repente también está, o hay una proyección de cambios de densidades en ella, podemos hacer este tipo de diagnóstico. Y la otra estructura también que se les menciona es en relación a lo que es el músculo psoas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que muchas veces llevar en consideración que la identificación de lo que es el músculo psoas va a venir muy sugestivo de uno, de la cantidad de grasa o sea, la grasa que va a estar rodeando, que le va a estar rodeando a ella. Hay muchas personas que llegan a también a decir de que la no identificación del músculo psoas, ¿verdad? Es o no es un indicador de alguna enfermedad y muchas veces eso está en desacuerdo porque depende mucho de lo que es la cantidad de grasa que le va a rodear. Entonces, nosotros podemos decir que muchas veces es posible observarle a uno o a ambos músculos psoas cuando ellos tienen una cantidad así suficiente de grasa extraperitoneal, pero no visualizarla, ella tampoco va a ser un indicador de que haya una patología o de que haya algún trastorno o alguna enfermedad que esté opacando eso. Y ahí termina lo que es eh, órganos dentro de
la cavidad abdominal. ¿Sí? Y como les dije, no es Luisa, no es el método más utilizado, ¿verdad? Dentro de lo que es, pero se utilizan ambos. Eso depende mucho del médico y depende del local también, porque una electrocitografía muchas veces